Te agradecemos, Señor, porque tú nos das un nuevo día de tu Santo Sábado, en el cual un nutrido número de hermanos estamos aquí reunidos. Te agradecemos por ello, por la bendición, Señor, de este lugar que tú dispusiste. Que todo ello, Señor, pueda ser de bendición para que la obra avance y muchos puedan conocer el Evangelio antes de que sea demasiado tarde. Te agradecemos, Señor, por el estudio que hemos tenido en la escuela sabática. Y en esos momentos que vamos a meditar en tu palabra, en el libro profético, en el libro de revelación del Apocalipsis, te ruego, Señor, en primer lugar que tú estés conmigo para que lo podamos presentar adecuadamente y que pueda ser de bendición para mí, para todos aquellos que lo oigan aquí en la sala, los hermanos y amigos que nos siguen por el internet y los que lo seguirán después. Señor, que tu Espíritu esté aquí con nosotros, que nos ayudes para que en este tu santo día hagamos tu voluntad, no hagamos la nuestra ni hablemos nuestras palabras, que de esta forma te glorifiquemos. Perdónanos, Señor, nuestros pecados y ayúdanos a mejorar, ayúdanos a santificarnos, porque cada día está más cerca ese día en el cual vendrás a buscarnos y tenemos que estar preparados para tu encuentro. Que tu paz quede pues con nosotros. Que en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, buenos días a todos los presentes aquí en la sala. Hoy tenemos un número nutrido de hermanos y amigos que nos visitan. Quiero dar la bienvenida a todos, en especial pues, bueno, a los que no son tan habituales entre nosotros porque están lejos y vienen cuando pueden, de vez en cuando. Bienvenidos todos. Bien, hacía un tiempo ya que habíamos dejado el estudio del Apocalipsis al margen. No sé, el último tal vez hará 3 meses o más, tal vez que fue el capítulo 19. Hoy vamos a entrar en el capítulo 20, es decir, que estamos ya casi, el tema de hoy más 2 más que vendrán y que terminaremos el Apocalipsis. El capítulo 20 nos habla acerca del milenio, pero vamos a intentar con la ayuda del Espíritu Santo y del Señor presentar el milenio, estos 1000 años, tal como son realmente. Porque, ¿sabéis? Hay muchas discrepancias al respecto, hay muchas visiones, muchas versiones al respecto. Sobre todo en las iglesias protestantes, pues se cree que el milenio, los santos lo vivirán en la tierra. Y hay otros, que no sé si son protestantes o no lo son, testigos de Jehová, por ejemplo, que para ellos el milenio también será en la tierra, regidos, gobernados por Dios desde el cielo, pero que nunca los salvos podrán ver a Dios, nunca podrán ver a Jesús. Bueno, a mí personalmente me entristece esta idea, ¿no? Porque el deseo de todo creyente, ¿cuál es? Ver un día a aquel que dio su vida por mí y por cada uno de nosotros, ¿verdad? Estar con Él, abrazarle, hablar con Él y no poder verle en 1000 años. Es triste, ¿verdad? Bueno, son estas diferentes traducciones que se hacen de la Biblia, a veces erróneas, y que llevan a eso. Pues lo que siempre decimos, ¿no? Que un error lleva a otros errores a tal punto que se distorsiona toda la verdad bíblica. Bien, intentaremos, como decimos, pues presentarlo tal como es en la Biblia. El milenio es muy importante, es un tema también muy importante y que tiene unas directrices con la historia que estamos viviendo en este mundo a través de todos estos tiempos, estos miles de años de los cuales también hablaremos. En el capítulo que dejamos atrás, el capítulo 19, para hacer un breve repaso, allí hablamos de un canto triunfal que se oyó en el cielo, ¿verdad? Cuando la bestia pues, fue apresada y se acabó su dominio, ¿verdad? Que en síntesis el Apocalipsis nos habla de esto, nos habla de esas 2 bestias que surgen en el capítulo 13, ¿verdad? Y que tienen un protagonismo en este mundo, sobre todo la primera, aquella bestia que sale del mar, que cambia la ley de Dios, etcétera, etcétera, pero es secundada por la otra bestia que sale de la tierra, que le apoyan todo y lo hará hasta el final del conflicto. Los 2 irán a una, y todas las naciones irán con ellos. Eso lo sabemos ya por el Apocalipsis.
Y el capítulo 19 nos hablaba pues de esto, que había un canto triunfal porque ya ese poder se había terminado, ¿eh? Y se preparaban las bodas del Cordero, unas bodas que se van a celebrar en ese milenio. En ese milenio tendremos el privilegio de estar en aquella mesa enorme con la presencia de Cristo en ella, para celebrar esa fiesta que los judíos celebraban año tras año, ¿verdad? Los tabernáculos. Y nos habla también el capítulo 19 pues acerca de esa segunda venida de Jesús, de aquel jinete que va montado en aquel caballo blanco con una espada que sale de su boca y que atosiga a esas dos bestias y a esas naciones que no han querido hacer su voluntad. Y finalmente nos hablaba acerca de la derrota de la bestia. Es decir, avanzaba un poquito lo que hoy vamos a tocar. Pero para saber qué es lo que vamos a tocar, vamos a leerlo. Os invito a tomar vuestras Biblias, el capítulo 20 del Apocalipsis, y leeremos. Apenas hay 15 versículos. Es un pasaje que es relativamente corto, pero intenso y muy hermoso. Leeremos también los subtítulos, que por lo menos tengo yo en mi Biblia. Es la versión del siglo XXI, la que yo uso, porque es una traducción bastante adecuada al lenguaje de hoy y bastante bien traducida. También puede tener sus errores, ¿no? Pero está bastante bien traducida. Dice así: 1000 años en la tierra y en el cielo. Y dice: entonces vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló, para que no engañe más a las naciones, hasta que se cumplan 1000 años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. Los santos reinan con Cristo. Y vi tronos, y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él durante los 1000 años. El fin de Satanás, dice el subtítulo siguiente. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron a través de la ancha tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre. La destrucción de los rebeldes. Termina así el capítulo. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no fueron hallados más. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. El mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado ¿dónde? En el lago de fuego. Bien, este es el contenido de este capítulo del libro de Apocalipsis. Vemos que continúa la crónica de los capítulos que hemos dejado atrás, ¿verdad? 17, 18, 19, y todo va siguiendo. Viene Cristo y luego comienza un milenio.
Vamos a comenzar por el principio. Los pasajes, versículos del 1 al 3, dice: entonces vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. A ver esto ahora, si no lo pongo en marcha no cambiará. Os he puesto esta ilustración para que tengamos una idea de cómo puede ser pues, ese ángel que lleva una cadena en las manos y esa llave del abismo, con la cual dice que prendió al dragón, esa serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La serpiente antigua, el dragón. ¿Recordáis aquí alguna nación que tiene como símbolo el dragón? Hay varias, pero sobre todo hay una que lo tiene como ya un símbolo sagrado. China, un país con ¿cuántos? 1.300 millones de habitantes o más. Pero aquí nos dice que el dragón, ¿quién es? El dragón es el diablo, es Satanás, es aquella serpiente antigua, aquella serpiente que engañó a Eva. Pues fijaros, y aún hoy hay civilizaciones que están adorando abiertamente, incluso con esa simbología, a Satanás. Es tremendo. ¿Sabéis que China fue uno de los países donde el sábado fue tal vez guardado con mayor número de personas? En tiempos pasados, China, o los orientales. Y en cambio se ha ido corrompiendo a tal punto que hoy, bueno, sabemos que la religión está prohibida, está penada. Últimamente no sé cómo estará la situación, pero en tiempos pasados, por tener una Biblia, estabas listo, o te metían en la cárcel o incluso te quitaban la vida por tener una Biblia. Aún sigue estando prohibida, pero bueno, dejan que la gente aún se reúna, de momento, abiertamente. Es decir, aquí se muestra cómo este ángel viene con una cadena en la mano y una llave del abismo para atar y encadenar a Satanás durante 1000 años. Esto es una diapositiva que yo diría que es portuguesa, brasileña. Esto yo diría que es portugués, lo que está escrito aquí. Pero me pareció adecuada porque simboliza bien pues, lo que realmente se hará con el diablo, encadenarlo por estos 1000 años. ¿Sabéis? Satanás es encadenado, o será encadenado en ese tiempo, pero él no tiene llave para escaparse, no tiene llave para desatar. Aquí tenemos otra ilustración. Esa cadena no es una cadena real. Él será atado por 1000 años y veremos luego el porqué. Él ahora está actuando a sus anchas. Tiene todo el mundo a sus pies, ¿verdad? Y está presionando, tentando a todos los que puede. Incluso, dice la Escritura, que como el león rugiente, ¿qué hace? Va buscando intentar engañar ¿en quién? Incluso a los propios escogidos, ¿verdad? Es decir, está libre ahora para hacerlo. Pero llegará un punto en que tendrá una cadena. Se le pondrá una cadena simbólica y no podrá hacer eso. Hay otra ilustración que me gustaría también poneros. ¿Os suena esta ilustración? ¿Qué veis aquí? Es un carnero, ¿verdad? Un carnero al cual se le ponen las manos. ¿Qué simbolizaba esto? ¿Os acordáis del día del juicio que celebraba Israel, el Yom Kippur? ¿Os acordáis? Cuando eran tomados 2 carneros, ¿verdad? Uno era para el Señor, el cual se sacrificaba y su sangre era llevada al lugar santísimo, donde era limpiado, digamos, el santuario de los pecados del pueblo durante todo el año. Pero había otro carnero, al cual le pusieron por nombre Azazel, que el sacerdote le ponía las manos como símbolo de poner todos los pecados del pueblo sobre ese animal. Y luego ese animal, ¿qué se hacía con él? ¿Recordáis? Era dejado
llevado al desierto, para que allí pues alguna fiera pues lo devorase y muriese, ¿verdad? Todo eso son símbolos que año tras año el pueblo de Israel iba celebrando, ¿eh? Y que seguramente hoy no saben lo que significa. Yo estoy seguro que tal vez hoy han perdido el significado de estas cosas, pero para nosotros tiene mucho significado, porque este azazel, ese carnero, era símbolo del diablo que será atado, por así decir, durante un tiempo en un desierto, y allí no podrá hacer nada, ¿eh? El abismo del que aquí se habla no es un pozo, ¿eh? El abismo será la tierra devastada por las plagas que han caído, más el terremoto que se dice que habrá, que hará caer todas las ciudades, toda la construcción de los seres humanos quedará destruida, ¿eh? Y el mundo quedará a nivel caótico, como lo fue al principio. ¿Qué dice la Escritura? En el principio creó Dios, ¿verdad? Los cielos y la tierra. ¿Y la tierra cómo estaba? ¿Organizada? Dice, desordenada y vacía. Era un caos. Pues así volverá a ser durante 1000 años. Un caos. Por eso el diablo estará en ese caos como atado, pero atado con cadena física, no. Atado, ¿por qué? Porque todos los seres humanos que no han sido salvos quedarán muertos aquí en la tierra. Y él no tendrá a quien tentar. Estará él con los ángeles caídos, pero no tendrán a quien tentar. Ya podrán dar vueltas por toda la tierra, lo inmenso que es el planeta, ¿verdad? Pero no encontrarán a nadie para tentar. Por eso dice que estará atado por 1000 años de esta forma simbólica. Un planeta realmente oscuro. No sé, mira, esa ilustración más o menos identifica cómo puede ser, ¿verdad? Cómo puede ser esos 1000 años de caos en este mundo, ¿eh? Después del milenio, dice que será desatado por un breve tiempo, ¿eh? ¿Por qué? Si ya está apresado, ¿por qué tiene que ser desatado? Bueno, no habrá concluido aún la historia con el pecado, ¿eh? Aún no habrá concluido, aún quedarán detalles por poner fin. Y por eso tiene que ser desatado, porque él tiene que recibir la paga por todo lo que ha estado haciendo al ser humano desde Adán, en esa caída, hasta el momento en que Cristo venga, ¿verdad? Ahora bien, yo pregunto, si el milenio se acepta en la Iglesia Adventista como exacto, como un periodo de 1000 años exactos, puedes hablar con quien quieras, pastores, ancianos, miembros de iglesia, todos aceptan el milenio como periodo exacto de 1000 años. ¿Por qué entonces no se acepta los 6000 años de los cuales Ellen White habla tanto, ¿verdad?, que han quedado atrás? O es que puede ser más, o es que puede ser menos, o es que no es un periodo exacto, pero el milenio no es. El milenio lo es. ¿Por qué los 6000 años no? Es que no me interesa, ¿no? No me interesa que sean exactos. Es tremendo, ¿eh? ¿Os acordáis? Un detalle. El Señor crea este mundo ¿en cuánto tiempo? En 6 días, ¿verdad? Y el séptimo, ¿qué hace? Descansa, reposa, lo bendice, ¿eh? En Levítico se nos habla de que el Señor permite que se trabaje la tierra ¿durante cuánto tiempo? 6 años. No 6 días, sino 6 años. Pero en el séptimo año, ¿qué tiene que hacer la tierra? Descansar. No se trabajará. ¿Para qué? Para que la tierra recupere su fuerza y dé el fruto luego en 6 años más, ¿verdad? Es tremendo que se hablan de estas cosas en la Biblia. Luego vas al Apocalipsis y te habla de que pasado la historia del pecado que dura 6000 años, viene
otro milenio sabático, de descanso, de jubileo. Pero en cambio estas cosas no se aceptan. Es tremendo. Y son pueblo de Dios. Es tremendo, pero es lo que hay, ¿eh? Versículos del 4 al 6 nos dice: vi tronos, y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Fijaros, aquí se nos está hablando de unas personas que fueron decapitadas por el testimonio de Jesús. Es decir, aquí nos está hablando de aquellos creyentes que a través de la historia han sufrido en manos de ¿quién? De aquella bestia de la cual hemos venido hablando, ¿verdad? Que durante 1260 años dominó el mundo, hizo su autoridad, y todo aquel que no lo obedecía era castigado, quemado a la hoguera, sobre todo si tenía una Biblia, iba contra él, ¿verdad? Pero aquí se nos habla también de unos que dice que no habían adorado a la bestia ni su imagen y no habían recibido la marca, ni en su frente ni en su mano. ¿Quiénes son estos? ¿Son aquellos que vivieron antaño, en ese periodo de 1260 años? ¿O son los que tal vez reciben una persecución de 1260 días al final de los tiempos? Y no han recibido la marca, porque ha sido puesta la marca de la bestia, que es el domingo, ha sido sancionado el domingo. Hoy el mundo obliga a guardar el domingo, ¿verdad que aún no? Es decir, esto es algo que aún está ahí en el futuro, ¿verdad? Pero mirad, dice, estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, que los que no quieren recibir la marca de esa bestia, se les quita también la vida. Porque se les incluye en ese grupo de mártires que resucitan y reinan con Cristo 1000 años. Salvo unos solos quedarán, que son los 144.000. Los demás morirán. ¿Sabéis? A veces hay gente que me escribe y me pregunta: hermano, yo seré de los 144.000, ¿cómo puedo saberlo? Digo, mira, lo podrás saber si estás vivo cuando Cristo venga, porque antes no sabemos. Si tú eres fiel, lo más probable es que si eres fiel, vayas al descanso. Pero el Señor dice que dejará un grupo de 144.000, que serán sin mancha, serán personas idóneas, que tendrán el carácter mismo de Cristo, que llegarán hasta el final. Llegarán a ver a Cristo en vida, sin conocer la muerte. Pero la gran mayoría de creyentes, dice, volvieron a vivir. ¿Por qué? Porque fueron al descanso. Es decir, que todos esos azotes que vivió la cristiandad, vivió el creyente a través de los siglos, volverán. Incluso, tal vez en poco tiempo, con más fuerza. Con más fuerza. ¿No estamos viendo los inventos que se están haciendo? Ya robots soldados y esos drones y toda esa tecnología que se está haciendo. Todo eso es para ir contra el pueblo de Dios, aunque ahí no te lo digan, Todo eso es para ir contra el pueblo de Dios. Por eso el Señor al final tendrá que hacer algo. Tendrá que destruir esa tecnología de alguna forma, ¿verdad? Y tendrá que acortar esos tiempos de persecución. No los tiempos proféticos, como algunos dicen, es que los tiempos serán acortados. No los tiempos proféticos, sino los tiempos de persecución, como lo fueron en la de 1260 años, que fueron acortados los tiempos de persecución. Hay aquí algunas diapositivas. Esta es otra en la cual representa a Satanás, pues ahí en el milenio, atado, sin poder hacer nada. Y aquí se ve una en la cual se ven tronos, ¿verdad? Se ven tronos, donde los santos dice que se sentarán a participar de ese juicio que se hará sobre aquellos que no se han salvado y el por qué no se han salvado. Antes hablábamos, un creyente tiene la garantía de la salvación. Bueno, tiene la garantía mientras ande en los caminos del Señor, ¿verdad? Pero si nos echamos atrás, mirad, Balaam era un profeta de Dios. ¿Pero qué le pasó a Balaam? Se echó atrás, la codicia, ¿verdad? El orgullo, se echó atrás.
¿Y cuántos no hubieron? Saúl fue un rey que el Señor escogió, andaba en los caminos del Señor. ¿Pero qué le pasó? En vez de consultar al Señor, ¿a quién consultaba? A pitonisas, ¿verdad? Se echó atrás. ¿Será salvo? Pues posiblemente no. Tiene todos los números, ¿verdad? Es decir, que depende de nosotros mismos, el ser salvos o no ser salvos. Y depende de nuestra relación con el Señor. Dice que esta es la primera resurrección. En el versículo 5. La primera resurrección la viven aquellos que serán salvos. Y dice más, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿qué? 1000 años. Por eso la tierra queda en esta forma, desolada, vacía. Aquí vemos en esta diapositiva algunos versículos. El capítulo 24 leemos, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y luego hay otros pasajes en los cuales demuestra que hay un juicio en el cual los redimidos participarán. Daniel 7:22 dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio, ¿a quiénes? A los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y en 1 Corintios 6, 2 y 3, ¿qué dice Pablo? Dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabéis que hemos de juzgar incluso a los ángeles? ¿A qué ángeles? ¿A los santos? ¿A los del cielo? No, a los caídos. Participaremos de ese juicio. Dice la ilustración al final, la actividad durante el milenio estará centrada en un juicio examinador. Durante este juicio los salvos tendrán la oportunidad de examinar los juicios de Dios sobre los rebeldes. ¿Por qué esta persona está en el cielo y por qué esta otra no ha ido? ¿Sabéis? Es posible que, si llegamos a estar allá y Dios lo quiera, que tal vez parientes nuestros no estén con nosotros. Y que luego nos preguntemos, ¿dónde están? ¿Cómo es que no están aquí? Pero no estarán allí ni esos parientes, ni esos conocidos, ni esos grandes amigos que hemos tenido en la vida, porque no han hecho la voluntad de Dios. Han rechazado la salvación. Por eso no estarán allí. Y aquí había puesto yo en diapositivas los mismos pasajes que hemos leído ahora mismo. Pero hay unos que estarán frente a Jesús. Dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante los 1000 años. En esta diapositiva me ha gustado porque ¿veis las vestiduras de las gentes que están ante Cristo? Hay vestiduras de todas las épocas, ¿verdad? Aquí a la izquierda pues parece como un apóstol, ¿verdad? Vestido en la época de Jesús, ¿verdad? Luego hay otro por allá, un poco más allá, que parece vestido como del siglo XIX, de la época de Miller, de Ellen White. Y luego hay otros pues que parecen más antiguos, otros que parecen ya en la época actual. Son todos los santos de todos los tiempos que se levantarán en esa primera resurrección para recibir al Señor. Entonces, si como muchos dicen, vamos a reinar en el mundo, aquí en este planeta, ¿sobre quién vamos a reinar? ¿Sobre cadáveres? ¿Sobre un mundo desolado? No tiene lógica, porque la Escritura dice que este mundo quedará desolado, ¿verdad? Por eso Satanás estará atado, porque no tendrá quien tentar, estarán todos muertos. Por lo tanto, los 1000 años sí que están en la tierra, los vive, los sufre Satanás, pero los redimidos no estarán en la tierra. ¿Serán llevados dónde? Al cielo en el momento que Cristo venga a buscarnos. ¿No dice Ellen White que subiremos en una especie de plataforma y que seremos llevados durante 7 días en un viaje de 7 días hasta el lugar donde Dios reside, que es Orión, el trono de Dios? Y estaremos allí 1000 años haciendo esta función, participando en el juicio de aquellos que no han sido salvos.
el por qué no se han salvado. Y allí tal vez habrá lo que antes decíamos, parientes, amigos, etc. Y con dolor veremos el por qué no están ahí, porque no han querido obedecer al Señor. Versículo 7 nos dice, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Otra vez será suelto. ¿Y qué hará cuando esté suelto? Aquí hay una ilustración que más o menos nos indica qué es lo que pasará. Todos los muertos resucitarán. Dice que son como la arena de la mar. Miles, millones de ellos. Y Satanás, pues, se colgará medallas. Porque él hará ver que ha tenido el poder, como ángel que es, de resucitarlos. Y por eso dice el versículo 8, saldrá a engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Él dirá, yo os he levantado. Mirad esa ciudad, es pequeña, hay pocos en ella, nosotros somos muchos más. Vayamos y tomémosla, y el reino será nuestro. Y los convence, y quiere hacerlo así. Esta ilustración así lo demuestra, ¿verdad? Hay la segunda resurrección, que es esta de los malvados. Satanás es soltado de esa prisión ficticia, de esas cadenas ficticias, porque hay otra vez gente viva a la cual puede tentar, ¿verdad? La nueva Jerusalén desciende del cielo y Satanás reúne a los resucitados para atacar Jerusalén. Y el versículo que hemos citado, saldrá para engañar, ¿verdad? Y aquí habla acerca de Gog y Magog. ¿Habéis oído hablar alguna vez en la Biblia acerca de Gog y Magog? Fueron unos reyes, sobre todo Og fue un rey que vivía en la tierra de Magog. Y fue un rey que fue enemigo de Israel. Incluso su deseo era exterminar a Israel. Pero el Señor le paró los pies. ¿Y sabéis dónde habla esto la Biblia? En el libro de Ezequiel, un libro profético. Mirad, hay aquí algún pasaje que leeremos para situarnos. Ezequiel 38, versículos 14 al 16. Dice, por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y mucho pueblo contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Ezequiel es un libro profético, y aquí estaba hablando del fin del tiempo. Subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. Serás al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Es decir, que se estaba haciendo una profecía de que ese asalto de los malvados liderados por Satanás hacia la Nueva Jerusalén es una batalla que la Biblia denomina la batalla de Gog y Magog. Hay muchos que sitúan, incluso adventistas, ¿verdad?, que sitúan esta batalla en el Armagedón, antes de los 1000 años, pero no. Primero viene el Armagedón, luego vienen los 1000 años, y después viene esta batalla en la segunda resurrección de los malvados. Y esta es la batalla de Og y Magog. No tiene nada que ver con el Armagedón. El Armagedón lo protagonizan los seres vivos, los humanos vivos del momento, ¿verdad?, hasta la venida de Cristo. Pero esta batalla de Og y Magog es una batalla que están todos los que han sido perdidos desde Caín hasta el momento que termina el tiempo de gracia. Por eso dice, son como la arena del mar, millones y millones. Salvos hay muchos, pero hay muchos más perdidos. Es triste, pero es así. Es triste, pero es así. Son pocos los que realmente
obedecen a los designios de Dios, en comparación, son pocos. Y dice el pasaje, no sé si tengo algo más, sí, dice que subieron a través de la ancha tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios, ¿qué pasó? Descendió fuego del cielo y los consumió. Cuando ellos deciden atacar la ciudad, el Señor actúa y cae ese fuego del cielo, como cayó en Sodoma y Gomorra en tiempos antaños, ¿verdad? Y dice el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Aquí tenemos más o menos cómo puede ser, ¿verdad? Donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre, dice el pasaje. ¿Será así realmente? ¿Sabéis? Esto es el auténtico infierno, no el que cree la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, bueno, cuando uno muere, pues el cura o lo manda al cielo o lo manda al infierno, o al purgatorio o no sé dónde, ¿no? Ellos deciden, bueno, esta persona pues ha sido mala, pues irá al infierno. Incluso la gente decide, no, es que ha sido mala persona, pues irá al infierno. Ellos deciden. Pero no hay otro infierno que este. El muerto, muerto queda. Y está ahí hasta que llegue el día de la resurrección. O para bien o para mal. O la primera o la segunda. Pero el único infierno que vivirá este mundo es el lago de fuego y azufre después del milenio. Ahí es donde todos los malvados, como decíamos desde el inicio, desde Caín, sufrirán, perderán su vida. Incluso se nos habla de que unos quemarán rápidamente y dejarán de existir, y otros tardarán más tiempo en morir, quemándose, y que el último, que tardará mucho tiempo, y luego lo veremos, será el mismo Lucifer, el mismo Satanás. Será el último en morir. Será tremendo. Pero, ¿os habéis fijado una cosa? ¿Cuántas veces hasta aquí hemos estado tratando acerca de los 1000 años? ¿Cuántas veces? En el capítulo 20, que es el único que habla del milenio, de los 1000 años. ¿Perdón? 6 veces. Es paradójico, ¿verdad? ¿Por qué 6 veces? No podía decir 1000 años y ya está. Pero no. Desde el versículo 2 hasta el versículo 7, si lo leéis, se habla de 1000 años. 1000 años. Cuando los 1000 años transcurran, después de los 1000 años, 1000 años, 6 veces. Es paradójico. Este mundo le han precedido ¿cuánto? 6000 años, ¿verdad? Y aquí se dice 6 veces 1000 años, por cada uno de esos 1000 años que han quedado atrás. El séptimo es el último que menciona, y es el 7, ¿verdad? Y es el 7 que menciona esto, ¿verdad? Sabemos cómo después de ese milenio, pues ya se termina todo, y luego se extiende la eternidad para el pueblo de Dios, ¿verdad? Seguimos adelante. Dice el versículo 11, entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo y no fueron hallados más. El cielo que ahora vemos desaparecerá. Será todo hecho nuevo. Por eso estudiaremos más adelante que Juan que ve un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Pero fijaros, esta ilustración nos presenta un gran trono blanco. ¿Qué trono blanco será? Que por aquí hay algún trono blanco, ¿verdad? En Roma hay algún trono blanco, ¿verdad? ¿Es ese el trono que nos habla? Esa imitación que hace el Papa, ¿verdad? No, el trono blanco tampoco es el de Salomón, que tenía un trono de marfil. No es ese, es el trono de Dios. Trono blanco. Blanco que simboliza la pureza, la perfección, ¿verdad? La santidad. Esos son los atributos que sin duda alguna Dios tiene. Y ahí estarán todos ante ese trono blanco. Hay aquí otra ilustración que también lo denota así. Me dejaba una cosa
que aquí antes leíamos que, no, es más adelante, veremos. Versículo 12 dice, vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que están escritos en los libros. Antes hablábamos, ¿verdad?, de los diferentes libros que hay. Libro de la vida, el libro de memoria, el libro de buenas y malas acciones, el libro de la muerte, creo que hay alguno más, no recuerdo. Pero el cielo anota todo lo que cada ser humano hace en este mundo. Nada queda al margen, nada queda escondido. Aunque a veces estemos solos, estamos siendo observados. Y las acciones, los pensamientos, las palabras, todo queda registrado. Y en esa balanza se pondrán el peso de esas acciones, de esos pensamientos, de todo eso. Y según cómo se decline la balanza, será salvo o no. Por eso cuando uno es creyente, ¿qué tiene que hacer? Seguir en los caminos del Señor, ¿verdad? Intentar agradarle y hacer su voluntad constantemente. Porque si no, hay peligro de que seas borrado de ese libro de la vida, que antes lo decíamos, ¿verdad? Uno es anotado en el libro de la vida, ¿cuándo? Cuando conoce al Señor y hace ese pacto con Él en las aguas del bautismo, ¿verdad? Pero, ¿sabéis? Habrá muchos que estarán en el libro de la vida y no habrán ni conocido a Cristo. Nos dice él en Zacarías, y algunos me dirán qué señales son estas, ¿verdad?, que hay en tus manos. Y él dice, con ellas morí en casa de mis amigos, ¿verdad? No saben ni quién es, pero son salvos. ¿Pero por qué? Porque el Señor ha puesto una ley en la mente humana. Y todos los que sin conocer la palabra de Dios han andado en esa ley que el Señor ha puesto ahí, serán salvos. Y pueden ser de toda índole, pero serán salvos si han obedecido a ese criterio, ¿verdad? Dice el versículo 13, el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras. El mar dio los muertos. Es tremendo. Personas pues que han quedado ya desintegradas, ¿verdad? Pero el mar los devuelve. Los devuelve. Son, por así decir, compuestos de nuevo, para presentarse ante el Señor en ese juicio, ¿verdad? Dice, y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuántas muertes hay? ¿Cuántas muertes conocemos? ¿La historia de cuántas muertes habla? Bueno, la historia solo habla de una, ¿no? El hombre científico, el hombre puede vivir, bueno, cuando digo el hombre, ya sabéis, me refiero al género humano, ¿verdad? Hombre y mujer. Puede vivir 80, 90 años, según la Escritura podía llegar a 120, y la ciencia sí lo corrobora, que el ser humano puede llegar a 120, más de ahí ya difícilmente hoy por hoy se llega a esas edades, ¿no? Pero aún se sabe de gente que 103 años. El otro día estuve pintando en un lugar que había una señora, 104 años, 104 años. Y aún veías que andaba y... 104 años, esto es un don, ¿verdad? Pero por lo general, el ser humano que vive 70, 75, 80, es lo que dicen los salmos, ¿verdad? Los más robustos, ¿no? 80, pero todos acaban muriendo. Y para la ciencia se ha terminado todo. Pero aquí habla de dos muertes. Y habla de dos muertes, ¿por qué? Porque después viene el juicio. Y tendrás que estar en pie para afrontar eso. ¿O serás levantado para disfrutar la eternidad en el cielo, 1000 años? ¿O serás levantado para ser nuevamente destruido por siempre, para no volver a la vida? El que no fue hallado, dice el versículo 15, en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego.
Bien, si os fijáis, el Apocalipsis hace pues una visión así por encima, ¿verdad?, de lo que es el milenio, a grosso modo, ¿eh? Pero ¿sabéis que el espíritu de profecía en la persona de Ellen White habla acerca de esto? Y hay aquí algunos pasajes que me gustaría enseñaros. En primer lugar, la historia de la redención, en el capítulo 61, que habla acerca de la liberación de los santos. Ella dice esto: entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra descansará. Antes decíamos, la semana tiene 6 días, ¿verdad? Pero luego viene el séptimo. ¿Que para nosotros qué es? Eso, un jubileo, ¿no? Es un jubileo, es un oasis, ¿no?, en el cual nos encontramos con el Señor, en el cual dejamos las tareas cotidianas, ¿verdad? Era un jubileo también, lo que antes decíamos, los 6 años de trabajo, ¿verdad? Y finalmente, pues el séptimo, era un jubileo, ¿verdad? Incluso en el jubileo real de cada 49 años, ¿qué se hacía con las personas que habían perdido sus tierras y habían tenido que ofrecerse como esclavos? ¿Qué se hacía con ellos en el año 49? Cuando llegaba el jubileo, que era el 50, ¿qué se hacía? Se les daba libertad, se les devolvía aquello que habían perdido para que reiniciaran nuevamente su vida y lo pudieran hacerlo mejor, no cayesen en ruina otra vez, ¿verdad? Pues no será lo mismo ahora. No estamos trabajando. Ellen White dice que el diablo ha estado trabajando 6.000 años en esta tierra, tentando. 6.000 años. Luego llega su descanso, obligado, en el jubileo. Para él no será un jubileo, será un tormento, porque su trabajo es tentar. Pero como no podrá, estará con los nervios comiéndose las uñas, ¿eh? Pero en cambio, para los salvos que estarán en el cielo con Cristo, será un jubileo. 1000 años de jubileo. Este es el jubileo. Pero ahora bien, en la historia de la redención también, en el capítulo 63, ella nos habla acerca del milenio. No he puesto todo el capítulo, he cogido unas anotaciones, unas citas, ¿eh? Mirad qué dice aquí. Dice: mi atención se dirigió nuevamente a la tierra. Los impíos habían sido destruidos y sus cadáveres yacían sobre ella. Veréis cómo aquí ella da unos detalles que en el libro bíblico no encuentras. Da unos detalles más profundos, ¿eh? Habían sido destruidos los impíos y yacían sus cadáveres sobre la tierra. La ira de Dios, manifestada mediante las 7 plagas, se había derramado sobre los habitantes de la tierra, induciéndolos a morderse las lenguas de dolor y a maldecir a Dios. Son las plagas, en las plagas lo hemos estudiado, ¿verdad? Los falsos pastores habían sido objeto especial de la ira de Dios. Los falsos pastores, está diciendo aquí. ¿Quiénes son los falsos pastores? Bueno, en tantas religiones que hay erróneas, ¿verdad? Pero hay una religión que es verdadera. Una, que fue un pueblo escogido por Dios allá en 1844, ¿verdad? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día también tiene pastores. Pero, ¿sabéis? Pueden ser falsos pastores si no hacen la voluntad de Dios, si no predican lo que hay que predicar y si no convencen a sus feligreses de vivir esa verdad presente. Pueden ser falsos pastores, pueden estar incluidos en este grupo también, ¿eh? Sus ojos se habían consumido en sus órbitas, dice, y sus lenguas en sus bocas, mientras aún estaban de pie. Después que los santos fueron librados por la voz de Dios, los impíos encauzaron sus iras los unos contra los otros. La tierra parecía inundada de sangre y cubierta de cadáveres desde uno al otro confín. Esto es lo que será antes del milenio. El planeta parecía un desolado desierto. Las ciudades y los pueblos sacudidos por el terremoto yacían en ruinas. Las montañas removidas de sus lugares habían dejado en su sitio grandes cavernas. Sobre toda la superficie de la tierra estaban esparcidos los peñascos que habían lanzado el mar o que habían arrojado la tierra misma.
Corpulentos árboles desarraigados estaban tendidos por el suelo. Este será por 1000 años el hogar de Satanás y de sus ángeles malos. Allí quedará confinado para recorrer la destruida superficie de la tierra y para evaluar las consecuencias de su rebelión contra la ley de Dios. Durante 1000 años podrá gozar del fruto de la maldición que ha producido. ¿Será un gozo para él eso? 1000 años ver el resultado de su trabajo, ¿eh? Y estar atado simbólicamente para no poder tentar a nadie, cuando su trabajo es ese, ¿no? Sin poder salir de la Tierra, no tendrá el privilegio de ir a otros planetas para tentar y molestar a los que no han caído. Durante ese tiempo, Satanás sufrirá muchísimo. Desde la caída, sus malos rasgos han estado en constante ejercicio, pero entonces será privado de su poder y abandonado para reflexionar en el papel que ha desempeñado y para presentir con temor y temblor su espantoso porvenir, cuando tendrá que sufrir por todo el mal que llevó a cabo y ser castigado por todos los pecados que hizo cometer. Tendrá tiempo, ¿verdad?, para pensar en todo esto, en lo que ha hecho y en lo que le queda por sufrir. Oí exclamaciones de triunfo de parte de los ángeles y de los santos redimidos, que resonaban como 10.000 instrumentos musicales, porque ya Satanás no los molestaría, ni los tentaría más, y porque los habitantes de los otros mundos habían sido librados de él y de sus tentaciones. Había gozo por eso. Se acabó. Después vi tronos, y vi que Jesús y los redimidos se sentaban en ellos, y que los santos reinaban como reyes y sacerdotes de Dios. Cristo, junto con su pueblo, juzgó a los impíos muertos, comparando sus acciones con el libro de estatutos, la palabra de Dios, y fallando cada caso según lo hecho en el cuerpo. Es decir, por eso decimos que se anota todo, ¿verdad? Lo hecho, ¿eh? Después sentenciaron a los impíos a la pena que debían sufrir de acuerdo con sus obras, la que quedó escrita frente a sus nombres en el libro de la muerte. También el diablo y sus ángeles fueron juzgados por Jesús y los santos. El castigo de Satanás debía ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Su sufrimiento sería tan grande que no se podrá establecer comparación alguna con el de ellos. Después que perezcan todos los que engañó, el enemigo continuará viviendo para sufrir por mucho tiempo más. Mucho tiempo más. ¿Cuánto tiempo más? No sabemos. ¿Sabéis? Hay algunos que se apresuran a decir que serán 1000 años. Porque bueno, cuando descienda la Nueva Jerusalén, será después del milenio. Será ya en la entrada del año 8000, ¿verdad? De los 8000 años. Y hay algunos que se aventuran a decir que posiblemente será como 1000 años que estará Satanás sufriendo. No sabemos, no sabemos, ¿eh? Si eso tiene relación con la fiesta de tabernáculos, ¿cuántos días duraba la fiesta de tabernáculos? 7, ¿verdad? Pero en el 8 era la conclusión de la fiesta, ¿no? Bueno, es algo que está ahí, serán 1000 años, serán pocos, serán unos meses, serán unas semanas, serán unos días, unas horas, no sabemos. Lo que sí que sabemos es que el que ha pecado poco morirá enseguida, pero el que ha pecado mucho tardará más, sufrirá más. Y él dice que sufrirá por mucho tiempo más. No podemos decir cuánto porque no sabemos, ¿eh? Cuando terminó el juicio de los impíos muertos, al final del milenio, Jesús salió de la ciudad seguido por los santos y una comitiva de ángeles. Descendió sobre una gran montaña. ¿Qué montaña desciende Jesús? Monte de los Olivos, ¿verdad? Aquel lugar que él iba a las noches a orar, ¿eh? Su pie desciende allí, se hace un gran valle, ¿eh? Descendió sobre una gran montaña que tan pronto como él posó los pies en ella, se partió convirtiéndose en una dilatada llanura. Entonces dice, alzamos los ojos y vimos la grande y hermosa ciudad con 12 cimientos y 12 puertas, 3 en cada lado y un ángel en cada una. Exclamamos, la ciudad, la gran ciudad, está descendiendo del cielo de Dios y bajó con todo su esplendor
y deslumbrante gloria y se asentó en la vasta llanura que Jesús había preparado para ella. Una ciudad enorme, más de 2000 kilómetros de lado por lado. Y allí es donde estarán los santos. Luego, en el libro La segunda venida y el cielo, capítulo 14, El fin de la maldad, se titula. Y hay esos subtítulos. Dice, los impíos resucitados reciben su castigo. Al fin de los 1000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Le acompaña la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Se levanta su gran ejército, innumerable como la arena del mar. Qué contraste entre ellos y los que resucitaron en la primera resurrección. Los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortales. Juventud y belleza, ¿eh? Es decir, tú morirás con 60, 70 años, pero resucitarás joven. Y belleza inmortales. Dice, los impíos llevan la huella de la enfermedad y de la muerte. Es decir, salen de las tumbas exactamente igual como descendieron a ellas, con las señas del pecado. La batalla final, dice aquí. Entonces Satanás se prepara para la última tremenda lucha por la supremacía. Fijaros que aquí da más detalles de los que da Apocalipsis, Mientras estaba despojado de su poder e imposibilitado para hacer su obra de engaño, el príncipe del mal se sentía abatido y desgraciado. Pero cuando resucitan los impíos y ve las grandes multitudes que tiene al lado suyo, sus esperanzas reviven y resuelve no rendirse en el gran conflicto. Él aún tiene esperanzas ¿de qué? De prevalecer, ¿verdad?, ante Dios. Claro, ve todo aquel ejército, pues tengo posibilidades, ¿no? Alistará bajo su bandera a todos los ejércitos de los perdidos y por medio de ellos tratará de ejecutar sus planes. Los impíos son sus cautivos. Al rechazar a Cristo aceptaron la autoridad del jefe de los rebeldes. Están listos para aceptar sus sugestiones y ejecutar sus órdenes. No obstante, fiel a su antigua astucia, no se da por Satanás. Fijaros que hasta ahí es astuto, No se da por Satanás, no se muestra como quien es, Pretende ser el príncipe que tiene derecho a la posesión de la tierra y cuya herencia le ha sido arrebatada. ¿Qué cree la masonería? Para ellos, ¿quién es? ¿Quién es Dios? ¿Jehová o Lucifer? Para ellos es Lucifer. Dicen que Él es el bueno. Dios es el malo. Y Él así convence a las gentes que son resucitadas, que Él es el príncipe. Ya me he perdido. Arrebatado injustamente, sí. Se presenta ante sus súbditos engañados como redentor, asegurándoles que su poder los ha sacado de sus tumbas y que está a punto de librarlos de la más cruel tiranía. Fijaros, esto no lo dice Apocalipsis 20, Él se presenta como yo os he resucitado y os voy a librar del tirano Jehová. Os voy a librar de él. Es tremendo, Habiendo desaparecido Cristo, Satanás obra milagros para sostener sus pretensiones. Fortalece a los débiles y a todos les infunde su propio espíritu y energía. Propone dirigirlos contra el real de los santos y tomar posesión de la ciudad de Dios. Cristo aquí dice ha desaparecido. Claro, Él iba a tomar el reino y se preparó para ello. Por eso momentáneamente lo pierden de vista, momentáneamente. Pero miremos qué sigue diciendo. Satanás y sus seguidores marchan contra la santa ciudad. Al fin se da la orden de marcha y las huestes innumerables se ponen en movimiento. Un ejército cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales, ni podrá ser igualado por las fuerzas combinadas de todas las edades desde que empezaron las guerras en la tierra. ¿Nos imaginamos un ejército así? Leímos, ¿verdad?, en las trompetas, ¿verdad?, que hablaba de ejércitos de 200 millones, ¿verdad? Pero aquí no son 200 millones,
Aquí son muchos más millones, muchos más millones. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente de ellos, y sus ángeles unen sus fuerzas para esta batalla final. Hay reyes y guerreros en su comitiva, y las multitudes siguen en grandes compañías, cada cual bajo su correspondiente jefe. Con precisión militar, las columnas cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y escabrosa de la tierra hacia la ciudad de Dios. Por orden de Jesús, se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén, y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para el asalto. Van a conquistarla como se ha hecho antaño, siempre, ¿verdad? Se rodeaban las ciudades, y bueno, ¿qué pasó con Jerusalén? Fue rodeada, ¿verdad? Y hasta morían de hambre, ¿verdad? Hasta que tuvieron echaron la muralla abajo y penetraron, ¿verdad? Y la conquistaron. Y así han hecho con todas las ciudades, ¿verdad? Pues es la misma estrategia que utiliza el diablo. La coronación final de Cristo se realiza en presencia de todo el universo. Entonces Cristo reaparece, se había ido, reaparece a la vista de sus enemigos, muy por encima de la ciudad, sobre un fundamento de oro bruñido, hay un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de Dios, y en torno suyo están los súbditos de su reino. Ningún lenguaje, ninguna pluma puede expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre Eterno envuelve a su Hijo. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, rebosando más allá de las puertas e inundando toda la tierra con su brillo, con la luz que desprende el mismo Jesús. En presencia de los habitantes de la tierra y del cielo reunidos, se efectúa la coronación final del Hijo de Dios. En presencia de los santos y de los perdidos. Y miremos aquí. Apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos. Estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad, y cuán lejos del orgullo y la rebelión los han llevado en el camino de la transgresión de la ley de Dios. Las tentaciones seductoras que ellos fomentaron, cediendo al pecado, las bendiciones que pervirtieron, su desprecio de los mensajeros de Dios, los avisos rechazados, la oposición de corazones obstinados y sin arrepentimiento. Todo eso sale a relucir como si estuviese escrito con letras de fuego. Ellos ven su pasado. ¿Dónde fue que se apartaron? ¿Dónde fue que no aceptaron el llamado? Todo sale. No tienen excusa. No pueden decir, oh Señor, te has equivocado, yo tenía que estar dentro y estoy aquí fuera. No pueden decirlo, porque se les describe dónde cometieron el error, dónde sentenciaron ya su vida para la perdición. Satanás reconoce que él mismo se ha excluido del cielo. Fijaros, el mismo diablo lo reconoce. Satanás ve que su rebelión voluntaria le incapacitó para el cielo. Ejercitó su poder guerreando contra Dios. La pureza, la paz y la armonía del cielo serían para él suprema tortura. Ha llegado a tal bajeza que ya no podía estar en el cielo. Sus acusaciones contra la misericordia y justicia de Dios están ya acalladas. Los vituperios que procuró lanzar contra Jehová recaen enteramente sobre él, y ahora Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. Y al igual que Satanás, lo hacen todos los perdidos. Los impíos reconocen la justicia de Dios. Como fuera de sí, los impíos han contemplado la coronación del Hijo de Dios. Ven en las manos de él las tablas de la ley divina, los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron. Allí está el sábado, ¿verdad? Allí está el amor de Dios en esas tablas. Y ellos lo despreciaron, Son testigos de la explosión de admiración, arrobamiento y adoración de los redimidos. Y cuando las ondas de melodía inundan a las multitudes fuera de la ciudad, todos exclaman a una voz: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos.
Apocalipsis 15:3. Y cayendo posternados, adoran al príncipe de la vida. Pero ellos también pronuncian estas palabras de bendición a Dios, porque reconocen que la justicia de Dios es justa. No es como la justicia humana. No hablamos aquí que hay presos que no deberían estar encarcelados porque la justicia no es adecuada. Esa de Dios es justa. El que no está ahí es porque se lo ha ganado por sus propios méritos. Los impíos se vuelven contra Satanás. A pesar de que Satanás se ha visto obligado a reconocer la justicia de Dios y a inclinarse ante la supremacía de Cristo, su carácter sigue siendo el mismo, no cambia, sigue siendo el mismo. El espíritu de rebelión, cual poderoso torrente, vuelve a estallar. Lleno de frenesí, determina no cejar en el gran conflicto. Ha llegado la hora de intentar un último y desesperado esfuerzo contra el Rey del Cielo. Se lanza en medio de sus súbditos y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a dar inmediata batalla. Pero entre todos los innumerables millones a quienes indujo engañosamente a la rebelión, no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Los impíos están llenos del mismo odio contra Dios que el que inspira a Satanás, pero ven que su caso es desesperado, que no pueden prevalecer contra Jehová. Se enardecen contra Satanás y contra los que fueron sus agentes para engañar, y con furia demoníaca se vuelven contra ellos, y con eso se sigue una contienda universal, otra batalla, entre ellos mismos. ¿No escribe Ellen White que los demonios entre ellos mismos hay batusas, hay contienda? ¿Se discuten y se pelean entre ellos? Pues fijaros ahí. Cuando vean que han sido engañados, que por eso se han perdido, ¿qué harán unos a otros? Se atacarán. ¿Cuánto tiempo durará eso? No sabemos. Porque en otros lugares dice que prepararán maquinaria de guerra, ¿verdad?, para asaltar la ciudad, etc. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. No sabemos lo que durará. No es cuestión de un día, es cuestión de más tiempo, se supone, que va a prevalecer eso. Dice, la obra de Satanás terminada para siempre. Los impíos reciben su recompensa en la tierra. Serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, según Malaquías 4:1. Algunos, lo que antes decíamos, algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene éste que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Tiene que padecer por las tentaciones y los pecados que ha hecho cometer incluso al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo. En las llamas purificadoras quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama, Satanás la raíz, sus secuaces las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada, las exigencias de la justicia han sido satisfechas, y el cielo y la tierra, al contemplarlo, proclaman la justicia de Jehová. Pero el fuego quemará siempre. Antes leíamos, ¿verdad?, que el fuego no se apagará, ¿verdad? Es una forma de hablar. Es una forma de hablar porque el fuego de Dios viene de Él, viene del Eterno. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? No queman, ¿verdad? Quemaron en su momento. Y los malvados pues quemarán mientras hay algo que quemar. Pero cuando se consuma, el fuego se apagará. Si no, ¿cómo va a ser recreada la tierra? Si siempre todo el globo será fuego, ¿cómo va a ser recreada? Nunca lo sería. Tiene que apagarse en algún momento, ¿verdad? La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6.000 años, escribe ella, obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Ya descansa y está en quietud toda la tierra. Prorrumpen los hombres justos en cánticos.
Isaías 14:7. Y un grito de adoración y de triunfo sube de entre todo el universo leal. Se oye como si fuese el estruendo de una gran multitud, y como si fuese el estruendo de muchas aguas, y como si fuese el estruendo de poderosos truenos que decían, aleluya, porque reina el Señor Dios el Todopoderoso. Apocalipsis 19:6. Y creo que esta es la última, me parece, ¿no? Sí. El único recuerdo del pecado. Mirad esto porque esta cita es importante. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión por toda la eternidad. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice, su resplandor es como el fuego, y salen de su mano rayos de luz, y allí mismo está el escondedero de su poder. Habacuc 3:4. Este pasaje lo hemos estudiado y presentado en varias ocasiones, ¿verdad, Ángel? Pero fijaros que dice Ellen White, En sus manos y su costado heridos, de donde emanó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder. En sus manos y en su costado. Puede que aquí tal vez la traducción al español hayan añadido mano, ¿verdad? Creo que cogen lo de la versión en español, la ponen, pero ya literalmente creo que solo dice costado. Recordemos sight, ¿verdad? Recordamos costado izquierdo, no el derecho como se presenta siempre en las ilustraciones, ¿verdad? El izquierdo. ¿Qué emanó de allí? Cuando él falleció, ¿qué hicieron los romanos? Tenían órdenes de romper las piernas, ¿verdad? Para que murieran antes. Porque según apretaban los judíos, que llega el sábado y no pueden estar en la cruz, ¿no? Les rompemos las piernas. Pero cuando llegaron a Jesús, vieron que estaba muerto. Pero para cerciorarse, ¿qué hizo un soldado? Tomó la lanza y sobre la altura de la quinta costilla, la clavó en el lado izquierdo. ¿Y qué brotó de ahí? Dice el pasaje, agua y sangre. El agua hizo deslizar la sangre, ¿verdad? Y la sangre cayó, mira por dónde, 6 metros debajo de la cruz. ¿Y qué había allí? La tapa del propiciatorio, del arca, donde cayó la sangre de Cristo. Para concluir este plan de redención que durante tantos cientos de años su pueblo, había estado realizando. El sacerdote entraba ahí una vez al año, ¿verdad? Y esparcía la sangre. Pero siempre en un lugar derecho, ¿verdad? Pero el otro quedaba libre. Porque estaba preparado para recibir la sangre del Cordero de Dios, de Cristo. Y así redimir al mundo. Es tremendo, Y aquí ya lo explica de esta forma, Poderoso para salvar por el sacrificio de la redención, fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder y su amor, sin duda alguna. Lo que habrá hecho por nosotros. Y eso lo recordaremos toda la eternidad. Esas señales ahí estarán siempre, recordándonos lo que tuvo que pagar el cielo para que podamos estar allí, gozando no solo 1000 años de eternidad, sino toda la eternidad. Porque bueno, hablamos que esto ocurre en el 8º milenio, ¿verdad? Pero el 8, ¿qué significa? Es infinito, ¿verdad? El 8 significa que es eternidad, por siempre jamás. Bien, pues esto es lo que nos muestra el capítulo 20 del Apocalipsis. El milenio, no aquí en la tierra, no viviendo aquí en la tierra, ni redimidos ni nada, no viviendo aquí en la tierra, sino el milenio en el cielo. Aquí en la tierra solo habrá caos, desolación. Los malvados muertos. Satanás como atado porque no tendrá quien tentar durante 1000 años, pensando en todo el mal que ha hecho, hasta que se termine el milenio. Y luego pues reemprenda esa batalla
esa batalla que decimos que es la de Og y Magog, ¿verdad? Pero allí será consumido, en ese lago de fuego. Pero bueno, aquí no termina el Apocalipsis. Luego nos viene el capítulo 21, en el cual veremos un cielo nuevo, una tierra nueva, y veremos la ciudad de Dios. Esa ciudad que hace aquí una descripción magistral el libro, pero veremos también qué dice Ellen White al respecto. Que el Señor nos ayude para que nos esforcemos en hacer nuestra parte para ser fieles y poder estar allí gozándonos con Cristo, con los demás salvos. Es mi deseo. Vamos a terminar, lo haremos con una oración. Señor y Padre, te damos gracias porque en tu palabra está escrita la historia de este mundo. Y como bien tú dices en Mateo 24:36, aquel día y aquella hora solo lo sabe uno. No solo lo sabe uno, lo saben muchos. Pero solo uno lo anunciará, que es el Padre. Él dará a conocer. Y esta es la realidad que hoy tú estás presentando, para que ese pasaje se interprete adecuadamente. Hay muchos hermanos que creen que ni los ángeles ni el mismo Jesús sabe. Entonces eso denotaría que, bueno, que no lo sepan los ángeles, uno diría, vale, pero que no lo sepa Jesús, uno diría es que no es Dios. Pero Jesús lo sabe porque es Dios. Pero el privilegio lo tiene el Padre para dar a conocer ese día, ese momento, esa hora. Señor, ayúdanos para que mientras llega ese momento, seamos fieles. Vivamos de acuerdo a tu voluntad, santifiquemos nuestra vida, pero no lo hagamos como apariencia, porque tú conoces todo, sino que lo hagamos porque te amamos, porque amamos a las personas y queremos que reciban también el don de la salvación, las palabras de vida, la verdad presente, para también ellos vivir esa esperanza que nosotros tenemos. Señor, ayúdanos a ser instrumentos en tus manos, que proclamemos esto allí donde estemos, Señor. Y que todo esto que aquí se está predicando y se está colgando allá en el Internet, Señor, pueda dar su fruto. Que puedan ser muchos los que lo vean y cambien sus posiciones erróneas y te acepten la verdad tal cual es. Señor, que tu Espíritu esté siempre con nosotros, que nos ayude a seguir ahora en este jubileo sabático que vivimos, nos ayuden a hacer lo correcto, a hacer tu voluntad y a gozarnos en este tu día santo. Que tu paz quede con nosotros, Señor, nos perdones las muchas deficiencias y pecados que a veces cometemos y nos ayudes, Señor, para que realmente no pequemos más. Que si es tu voluntad podamos formar parte de ese grupo privilegioso que serán los 144.000. Despídenos con tu paz y tu bendición, Señor, que en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.